¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio que ha venido en el examen de la UNJBG. Este es un ejercicio que tiene que ver mucho con química nuclear y también recordar conceptos de lo que es teoría cuántica, ya que nos pregunta sobre las longitudes de onda. Muy bien, empezamos. El decaimiento del uranio 238 a uranio 234 me dice que pasa por 3 etapas. ¿Sí? 3 etapas. En la primera etapa dice que se obtiene torio. Torio con una masa 234. Y en la segunda etapa se obtiene el proactinio. ¿Sí? Proactinio. Acá me falta poner la masa del proactinio, 234. ¿Listo? Proactinio. En cada etapa se emite partículas a una velocidad que es 3/4 de la velocidad de la luz. ¿Listo? ¿En cuál etapa las emisiones presentan menor longitud de onda? Muy bien, entonces pongamos las 3 etapas. Acá voy a poner la primera etapa. Claro, tú en el examen no vas a hacer esto, ¿sí? Yo lo pongo para explicar. Segunda etapa. ¿Listo? Y aquí vamos a poner la tercera etapa. Espero que se vea. Tercera etapa. Listo. Muy bien. Recuerden que tenemos que leer muy bien y recordar que cuando nos dice decaimiento, un elemento inestable se descompone y emite una radiación. Es decir, cuando te habla de un decaimiento, en el lado de los reactantes, al lado inicial, solo debe haber un elemento. ¿Quién es ese? Primero dice, el decaimiento del uranio 238. Entonces ponemos acá uranio 238. Primero vamos a dividir parte inicial, parte final. Parte inicial, parte final. ¿Sí? ¿Y quién diferencia eso? La flechita. Lo que se ponga al lado izquierdo, parte inicial. Lo que se ponga al lado derecho, parte final. ¿Sí? Productos reactantes. Entonces acá también vamos a poner otra flechita para la segunda etapa. Y acá para la tercera etapa también vamos a poner otra flechita. Muy bien, empezamos. En la primera etapa, ¿con quién empezamos? Con el uranio 238. Entonces ponemos acá el uranio 238 y con una carga nuclear de 92, que es lo mismo decir número de protones o número atómico. ¿Listo? Ahora dice, ojo, esta es la primera etapa. ¿Qué me dice en la primera etapa? En la primera etapa se obtiene torio. Entonces acá debe estar el torio en la parte final como producto. ¿Sí? Torio, acá debe estar el torio. Vamos a poner el torio. Torio. Y el torio tiene una masa de 234 y una carga nuclear de 90. ¿Listo? Y esto debe emitir algo, porque está decayendo el uranio. Acá debe emitir algo. Como yo no sé qué es, voy a poner cualquier símbolo que yo quiera. En este caso voy a poner X. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que pasa en la primera etapa. Ahora vamos a ver lo que pasa en la segunda etapa. En la segunda etapa se obtiene el proactinio. Pero ¿de dónde se va a obtener el proactinio? Una vez que el uranio decae, se va a transformar en torio. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita yo tengo torio nada más. Ya no tengo uranio, tengo torio. Entonces, ese torio va a ser en la parte inicial, en la segunda etapa. ¿Sí? Este torio ahora va a transformarse a proactinio. Entonces vamos a poner acá la masa, número de masa del torio, 234 y 90. ¿Listo? En la segunda etapa se obtiene el paladio, se obtiene como producto final. Entonces acá vamos a tener el proactinio. Proactinio. ¿Listo? Su número de masa 234 y su carga nuclear 91.
Listo. Eso es lo que pasa en la segunda etapa. Muy bien, en la segunda etapa. Pero, como también el torio va a decaer para transformarse a paladio, acá también debe emitir otra radiación. Como yo no sé quién es, voy a poner otro símbolo, Y. Tú puedes poner cualquier símbolo, el que tú quieras. ¿Listo? Ahora, me falta la tercera etapa. ¿Quién estará al inicio en la tercera etapa? ¿Y quién estará al final? ¿Qué es lo que yo quiero? Dice, el decaimiento del uranio 238 a uranio 234. Al final yo voy a tener uranio 234. Entonces aquí debe estar el uranio 234 con una carga nuclear de 92. ¿Pero quién debe estar acá? Ojo, el torio ya decayó. Ahora solo tengo el paladio. Entonces ese paladio pasa acá. No, proactinio. Paladio no, proactinio. El paladio es PD, ¿sí? Paladio, PD. Ese es paladio. Ese es proactinio entonces. Proactinio. A veces suelo confundir algunos elementos por los símbolos. ¿Listo? Proactinio. Ese proactinio tiene un número de masa de 234 y número de carga nuclear 91. El cual también cuando decae va a emitir una radiación. Como yo no sé cuál es esa radiación, voy a poner cualquier símbolo que yo quiera. Voy a poner M, porque todavía no sé. Puedes ponerle N, lo que tú quieras. Muy bien, ya tenemos las tres etapas. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero saber quiénes son estas radiaciones. Pueden ser beta, alfa, gamma, no sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Química nuclear. En la parte inicial y en la parte final, las masas deben ser iguales. Eso se llama conservación de masa. En la parte inicial y en la parte final, las cargas también deben ser iguales. A eso se llama conservación de cargas. ¿Listo? Entonces aplicamos. En la parte inicial solo tenemos al uranio. Y el uranio tiene una masa de 238. Entonces, la masa de todos los reactantes o de la parte inicial es 238. ¿Sí? Es toda la masa al inicio. Entonces, al final, la suma de masas de todos estos también debe ser igual a 238. A eso se llama conservación de masa. Que la masa al inicio y al final siempre debe ser igual. ¿Sí? Entonces, como el torio ya tiene acá una masa de 234, para 238 me faltan solo 4. Y esa sería la masa de esta radiación. Su masa es 4. ¿Listo? Ahora, ¿dónde están las cargas? Las cargas son en los elementos, los protones, ¿sí? La carga nuclear. Las cargas están en la parte inferior. Entonces, yo quiero saber cuál es la carga en la parte inicial del uranio. Solo está el uranio, no hay nadie más. Entonces su carga es 92. Entonces ponemos acá 92. Entonces, en la parte final, en los productos, todas las cargas también deben sumar a 92. ¿Sí o sí? Tú ya tienes 90 del torio. Te faltan 2. Entonces, la carga de esta radiación será 2. Ahí está. Ya tenemos la masa de esta radiación y la carga de esa radiación. ¿Y quién es? Es una radiación alfa. Porque recuerden que el alfa tiene masa 4, carga 2. ¿Listo? Esa es una radiación alfa. Alfa. Que se pone así como símbolo. Es una radiación alfa, núcleo de helio. Muy bien. Hacemos lo mismo en la segunda etapa, para saber quién es la radiación. Como si han entendido esto, entonces esto ya lo pueden hacer. Y esto también. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer yo. La masa, la suma de masas al inicio solo es 234.
¿sí? Pero en la parte final ya tengo el paladio con 234. Si te das cuenta, al inicio es 234 y al final es 234. Ya son iguales. Entonces, para no alterar esas masas, entonces la masa de este debe ser 0. ¿Sí? Porque si tú pones un número diferente de 0, vas a sumar a esta masa y va a ser diferente esta. Cosa que no queremos. Las masas deben ser iguales al inicio y al final. Se llama conservación de masas. Ahora, las cargas. Al inicio las cargas aquí tenemos 90. Pero al final la carga es 91. No es igual. Hay que restarle 1 para que sea 90. Entonces ese menos 1 lo debe tener el Y. Aquí ponemos menos 1. Menos 1. Listo. Entonces el Y debe tener una carga menos 1 para que se reste aquí 1 y sea 90. Y ya las cargas van a estar iguales a ambos lados. Muy bien, ya tenemos la radiación de la segunda etapa. ¿Quién es? Esto es la radiación beta. Beta. Es la radiación beta. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Al inicio tienes una masa de 234 y al final tienes una masa también de 234. Las masas ya están iguales, entonces el M debe tener masa 0. Aquí tienes una masa de 91, no, masa que estoy hablando, una carga nuclear de 91, ¿sí? El proactinio. Y acá tienes el del uranio, una carga de 92. Entonces, para que estos sean iguales al 92, ¿hay que restarle cuánto? Hay que restarle 1. Entonces, esa carga menos 1 lo debe tener el M. Entonces, el M también es una radiación beta. Beta. También es una radiación beta. Ahí está. Ya sabemos cuáles son las radiaciones para cada etapa. ¿Sí? Son lo mismo aquí. Yo puse variables diferentes porque creí que me van a dar otras radiaciones, pero me están dando iguales al final. Muy bien. Ahora, podemos responder la pregunta. Primero, vamos a poner acá. Tienes que conocer cuál es la masa de cada una de estas. La radiación alfa está formada, voy a poner acá, por 2 protones y 2 neutrones. Y eso está a una velocidad, me dice, de 3/4 de la velocidad de la luz. A una gran velocidad. ¿Listo? El beta, la radiación beta, simplemente es un electrón que salió del núcleo al descomponerse un neutrón. Así se forma la radiación beta. ¿Sí? En otro ejercicio podremos profundizar un poco más, pero la radiación beta simplemente es un electrón. Un electrón nada más. Entonces ponemos acá el electrón. El electrón tiene carga negativa y en este caso me dice que tiene una velocidad 3/4 de c. Como este es beta, también debe ser un electrón. Tiene que ser. Es un electrón. Recuerden, los electrones se forman a partir de la descomposición de un neutrón que se encuentra en el núcleo. Porque el neutrón está formado por un protón y un electrón. Un protón y un electrón se combinan, te da un neutrón. Ahora, si se descompone ese neutrón, ¿qué te forma? Un protón y un electrón. Si ese neutrón se descompone en el núcleo, el protón es capturado por una fuerza nuclear fuerte y se queda en el núcleo. Pero en el núcleo no puede haber electrones, entonces ese electrón formado por esa descomposición sale disparado con una gran velocidad fuera del núcleo y esa sería la radiación beta. ¿Sí? Muy bien. A mí me dicen que todos estos tienen la misma velocidad y me piden la longitud de onda. Para calcular la longitud de onda de una partícula con masa, se usa la longitud de onda de Broglie. Longitud de onda de Broglie. ¿Listo? Donde me dice que la longitud de onda de cualquier partícula que tenga masa es igual a la constante de Planck
h, dividido entre la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. ¿Sí? Yo no voy a resolver esto. Yo con saber cuáles son las masas de estos ya puedo responder esa pregunta. ¿Sí? Entonces lo único que quiero explicar acá es, si es que tú quieres calcular la longitud de onda de esta radiación alfa, esta de acá, tienes que poner acá la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, es constante. Y acá me faltó poner Broglie. Siempre me falta. Listo. Y aquí pones la masa de esa partícula alfa. Y pones la velocidad que te indica, 3/4 de c. ¿Listo? Ahora, si tú quieres sacar la longitud de onda de esta radiación beta, longitud de onda, vas a sacar esto. Constante de Planck, ya sabes cuánto es. Masa del electrón, ojo, la radiación beta simplemente es un electrón, entonces masa del electrón. Y acá la velocidad que te pide y listo. Ya tienes para calcular la longitud de onda de cada uno. Pero yo no voy a hacer eso, ¿por qué? Porque a mí me dice en cuál etapa las emisiones presentan menor longitud de onda. Y si te das cuenta en esta ecuación, la masa es inverso a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Si acá tenemos una masa muy grande, la longitud de onda va a ser pequeña. Si acá tenemos una masa muy pequeña, la longitud de onda va a ser más grande. Ahora, ¿quién tiene mayor masa? ¿El alfa o el beta? En otras palabras, ¿el electrón o 2 protones y 2 neutrones? ¿Quién tiene mayor masa? Es obvio que el alfa tiene mayor masa. ¿Listo? Entonces ponemos acá. El alfa y el beta. La masa de la radiación alfa es mayor a la masa de la radiación beta. ¿Sí? La masa de la radiación alfa es mayor a la masa de la radiación beta. Entonces, la longitud de onda del alfa va a ser mayor o menor. Su masa es mayor, entonces su longitud de onda será menor. Listo. Y la longitud de onda de la radiación beta, como su masa es muy pequeña, ojo, es un electrón, su masa es muy pequeña, es tan pequeña por eso que acá lo ponemos 0, es despreciable, ¿sí? No quiere decir que el beta no tenga masa, tiene masa muy muy pequeña, por eso la despreciamos y ponemos 0, ¿listo? Entonces, esta va a tener una longitud de onda mayor a comparación del alfa. Entonces, en la pregunta te dice, ¿en cuál etapa las emisiones presentan menor longitud de onda? En la primera etapa. En la primera etapa. La respuesta sería la primera etapa. Eso sería todo.